Perdón, todavía estoy un poco enfermo. Como saben, mi nombre es Luis Ángel Rodríguez Bejarano, asesor virtual del módulo 4. Y antes que nada, les agradezco profundamente que hayan estado, que estén esta tarde durante la próxima hora, este miércoles 26 de febrero de 2025. Eh, Repito, muchísimas gracias por acompañarme esta tarde. Espero que el inicio del módulo y en general todo el módulo sea productivo para ustedes y para mí. Y vamos a arrancar lo más rápido y preciso posible. Voy a mostrarles en general una presentación. Listo. Esta presentación, como lo dices, de la semana 1, Arte y Expresión Comunicativa, Textos y Visiones del Mundo, módulo número 4. Y esto está enfocado, más bien esto estará enfocado en, eh, perdón, en los primeros lineamientos o en los temas iniciales que tienen que ver muchísimo con eh, contenidos literarios que ustedes espero tengan muy presentes y que puedan, digamos, aplicar en este sentido, ¿no? Entonces, eh, para empezar, este es el objetivo de la sesión, o este es el tema o la agenda de la sesión de hoy. Es el objetivo de nuestra sesión, ¿cuál es? Vamos a explicarlo a grandes rasgos y los conocimientos previos, no que deberían tener, pero sí me gustaría que los desarrolláramos porque hay cosas que les van a preguntar específicamente en la actividad uno y 2 que son el principal, bueno, explicar y quedarse sin dudas de las actividades uno y 2 es el principal objetivo de creo que de ustedes y por lo tanto también de mí para poder ayudarlos. Lo que hay que saber son como tips básicos que voy a explicar más o menos cada semana de manera general a grandes rasgos. Por supuesto, las reglas de comunicación virtual, sí, las reglas de comunicación virtual que son muy importantes y que les van a permitir a ustedes revisar, eh, comportarse de una manera adecuada en la sesión. Después vamos a hablar de las reglas de las actividades integradoras uno y 2. Las voy a explicar, voy a sacar el formato, voy a dar algunas instrucciones que tal vez no son claras en la instrucción ahí, o bien que son adicionales en general. Como saben, o siempre lo repito, además del gusto de estar aquí esta tarde, ustedes saben, nadie está obligado a asistir a las sesiones integradoras de Prepa en línea CEP, absolutamente nadie, pero perdón, como alumnos sí están obligados a ver los materiales. Y un material es el video de la sesión. O sea que si hay algo que ustedes dicen que es nuevo, que está en el video, es porque es un material que tienen que revisar. Así sea información nueva, vieja, etcétera, ¿no? Entonces, les pido que tomen en cuenta esto, sobre todo aquellas personas que lo van a ver después. Repito, ustedes no están obligados a estar en las sesiones, obviamente tienen un aumento de calificación si así lo hacen, pero sí están obligados a revisar la sesión porque es un material y parte de sus obligaciones como estudiantes de prepa en línea son revisar el material y comprometerse con la lectura del material. Entonces es bastante notorio cuando no leen el material y contestan cosas que vienen en el material porque no lo leyeron. Es lo mismo que sucede aquí. Este es un material nuevo que genera información nueva y que ustedes tienen la obligación de revisar. Pero, y que además les va a servir, les va a dar muchísimo beneficio, como es revisarlo, ¿no? Aumentar puntos además por su participación. Ahorita vamos a hablar cómo me gustaría que fueran sus participaciones idealmente, pero bueno, también vamos a hablar sobre actividades de reforzamiento, es decir, tocaré algunos temas que directamente no se relacionan con la literatura, pero sí con la enseñanza del español y con herramientas que les pueden utilizar, les pueden ayudar a sobrellevar un poquito mejor su escritura, su comprensión lectora, etcétera, y su acentuación también, por ejemplo, pero eso será durante todo el módulo en las 4 semanas. Por supuesto, si ustedes tienen dudas generales, ahí lo puse en octavo lugar, pero eso no es prioritario para mí que ustedes si tienen dudas las pregunten. Si hay un video, solo espérense un poquito, pero en general, por supuesto, por favor, revisen
expresen dudas en cualquier momento. Me gustaría que tuvieran la confianza de hacerlo para que nosotros nos llevemos súper bien y que puedan preguntar lo que ustedes necesiten. Es prioridad para mí que ustedes no se lleven duda alguna en cuanto a los contenidos de la sesión, ¿no? En cualquier caso, no importa. Y vamos a hablar un poquito de los temas que se van a presentar la próxima sesión, o sea, la sesión del viernes 28 y obviamente la despedida que será para terminar la sesión número uno, que es esta del viernes 26 de mayo, de febrero, perdón. Si tienen alguna duda, de una vez vayamos con esto, por favor. Les voy a presentar primero, como una cuestión reglamentaria, las reglas de comunicación virtual. Tengo la obligación de presentarlas cada lunes y cada miércoles y viernes en todas las sesiones del módulo. Y son reglas generales que nos van a permitir tener una buena convivencia, una convivencia sana entre ustedes y yo, que vienen a ser como las reglas de la clase, si estuviéramos hablando en términos de una escuela física, no virtual como es el caso, pero igual se presta, por supuesto, a que ustedes sigan estas reglas y en el cual para crear obviamente un marco de armonía que siempre hemos llevado. El primero es saluda antes de iniciar una conversación, no importa si es por mensaje, así que por medio de una mensajería de la plataforma, los foros de aprendizaje y el correo electrónico, si alguien quiere activar su voz, pues los voy conociendo y por supuesto está muy bien que ustedes saluden durante el inicio del foro. Los dos es respetar la postura de los miembros de la comunidad educativa en todos los espacios. Si no estás de acuerdo con ellos, puedes hacerles saber que no estás de acuerdo, pero que respetas la opinión y la postura de alguien. En particular de los foros, donde en general todos son respetuosos y espero que continúe así. Y lo han sido también en el foro Aprendiendo hasta ahora, a las personas que han participado. Escribir correctamente a la persona a quien te dirijas. Obviamente podemos cometer errores, pero pues tratar de no hacerlo más de una vez. Entiendo un dedazo, un desconocimiento del nombre es normal, pero fuera de eso, pues hay que solamente estar atentos a esto. Ser claro y cortés durante las participaciones, eso creo que solo son cosas que son evidentes y obvias, que ya han trabajado en otros módulos, pero que pues, yo tengo la obligación, como que me lo piden para llevar una sana convivencia. Escribir de acuerdo a normas ortográficas y gramaticales, también les puedo ayudar con una herramienta que tiene que ver con eso. Respetar la privacidad de la información que comparten los miembros. Este es un grupo cerrado que si bien es público en YouTube, en mi canal también siempre tiene que, digamos, poner una cuestión de respeto general. Procurar ser breve y conciso en tus comunicaciones escritas. No es recomendable escribir párrafos muy extensos. Yo les voy a dar básicamente los lineamientos de lo que tienen, de la extensión de las cosas, y eso va a ser importante. Y aquí indicar con exactitud donde obtuviste la información, los comentarios, esto tiene que ver con... esto puede tener que ver con el plagio, no solo en las plataformas de acá, sino en los foros, que es muy importante empezar a hablar con eso. Eh, entonces, pues por ahí creo que es importante. Eh, Bueno, la dinámica de la clase es muy sencilla. Participas por medio de la voz o bien de escrito. Yo sé que algunos están en trayectos, yo sé que algunos no pueden activar el micrófono ni la cámara, eso lo entiendo, no hay problema, pero sí pueden escribir. Entonces quisiera en algún momento ver una escritura y también de paso veo cómo escriben, qué dudas tienen por escrito. Si alguien puede activar el micrófono, pues obviamente está muy bien también, porque lo escucho y es un poco más rápido de comunicarnos. Sugerirás lecturas, dirás ya yo lo hice, revisé, etcétera. Sobre todo en la sesión del viernes se supone que ya debieron haber revisado cosas, al menos de manera superficial, para poder hacerlo durante el fin de semana del trabajo. Y responder a las preguntas hechas por mí. Si yo hago una pregunta, esperaría pues, nada más respuesta de su parte, en un marco de las reglas de comunicación virtual que aparecieron hace un momento, pero pues por supuesto, obviamente es importante que ustedes lo revisen. Bueno, antes de avanzar, bueno, sí, el objetivo de nuestra sesión uno, además de trazar las reglas de comunicación y todos los aspectos iniciales de la clase número uno de nuestro módulo, tiene como objetivo iniciar con el análisis literario, es decir, que ustedes hagan un análisis literario, familiarizarse con los géneros literarios también, saber cuáles son los géneros, que es importante porque se los preguntan. No hay un género lírica, no hay un género cuento, no hay un género novela, eso no existe, hay tres muy marcados
y yo voy a poner un video para explicarles cuáles son los géneros y esperaría que una respuesta diferente en sus textos. Si ustedes inmediatamente contestan a partir de la clase de hoy que el género es cuento o que el género es poesía, bueno, poesía sí, poético en realidad, pues se notará inmediatamente que no vieron el video, por lo tanto no revisaron el material de la sesión. Reconocer la importancia de las fuentes de referencia, muy importante porque ya entregaron varios trabajos y la mayoría no tenían fuentes de referencia. No es algo nuevo, no es el módulo 4, no me estoy inventando nada, esto se les dijo desde el propedéutico, se les entregó un manual de citación de prepa en línea CEP y en algunos casos se les tiene que descontar puntos porque si ustedes copian y pegan un fragmento de otra persona sin fuentes de referencia, están haciéndolo, uno, pasar como suyo, y dos, no me están diciendo de dónde obtuvieron la información. Y si yo la encuentro, pues, y si aunque no la encuentre, si ustedes ponen, Sor Juana nació en tal, 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 y ponen dos párrafos de eso, pues de dónde sacaron la información, es con esa información no es de ustedes, no proviene de su cabeza, proviene de una fuente externa. Hola, Yuleisi, antes de continuar, tú preguntas, ¿tiene dudas en la segunda actividad, en el paso 3? Porque en el paso 2b dice que redactemos el texto y en el paso D dice los textos. Muy bien, guardo tu duda en un momento más. Cuando abra el formato de la actividad 2, te voy a contestar, así que espero que no se me olvide. Normalmente no lo haría, pero pues, si por ahí se me olvida, pues avísame, por favor. No es mala onda, por supuesto, es simplemente que se me pudo haber olvidado, pero espero que no suceda. Nada más te pido un poco de paciencia para unos minutos porque es bueno que escribas, de nada, es bueno que escribas la actividad y tu duda, porque así la voy aguardando para posteriormente sacarla. Repito, esos son los objetivos de la clase de hoy o los objetivos de lo que tendría para ustedes. Y los temas de la semana son esos que vienen ahí, literatura y lectura, géneros literarios y citas textuales y paráfrasis. Son los temas que yo abordaré el día de hoy. Lo que hay que saber es distinguir un texto literario de uno no literario. Eso se los he preguntado, se los pregunté también en el foro Aprendiendo durante la semana. Fue la primera pregunta que yo les dije, ¿cómo sabes cuando un texto es literario? Y ustedes me contestaron de maneras diversas y correctas además e interesantes. ¿Cuáles son las características de un texto literario? Que van a ver en un momento. ¿Cuáles son los géneros? 5 géneros básicos, 4 géneros básicos, pero nosotros vamos a usar solamente 3. ¿Cómo vamos a analizar las actividades 1 y 2? Una cuestión de acentuación si da tiempo y la escritura de palabras también si da tiempo, pero bueno, esa es una generalidad. Lo que me gustaría que vieran para evitar confusiones es... no, esto es después. Es esto. Ustedes tienen en la semana 1 ese contenido, que es el contenido de la semana 1. Como ustedes ya más o menos se imaginarán, cada semana hay un contenido diferente y las actividades están encaminadas al contenido de esa semana. Perdón, a la lectura de esta semana. Entonces, como se les sugiere, ustedes tendrían que revisar todos los materiales para después poder contestarlos. Desafortunadamente, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de desidia o por diversas cuestiones de trabajo incluso, lo entiendo, a veces no se dan el tiempo, pero les sugiero que prioricen esto y que sea muy importante que ustedes eh, prioricen las lecturas y la planeación. Si ustedes logran dedicarle una hora diaria, una hora solamente diaria a la plataforma, me parece que al final del viernes, incluso antes, podrían estar terminando sus actividades y el fin de semana lo tendrían libre. Por supuesto, tendrían solamente que esperar a que se desarrollen las sesiones porque a veces doy información extra, porque a veces tienen dudas, porque a veces no es clara la actividad, como ya lo sugirió Yuleisi. Pero fuera de eso, repito, es importante que ustedes puedan dedicarle tiempo. No tanto entiendo que hay muchas cosas de la vida que nos impiden asentarnos y sentarnos una hora y revisar textos de prepa en línea CEP. Yo lo sé, pero pues considero muy relevante que lo revisen. Entonces, bueno, como dice acá, este es el primer acercamiento con la lectura.
con un texto literario, con la literatura y con este material que es muy importante. Este lo voy a seguir destacando, este que se llama Fondo y Forma. Ese les va a permitir analizar un texto literario. De hecho, les va a permitir contestar la actividad integradora número 1 y la 2. Les van a preguntar cosas relacionadas con ese fondo y forma. Por lo tanto, lo considero el más importante de esta semana. No quiere decir que no lean los demás, pero sí el más importante. Entonces, tómenlo en cuenta, por ahí tomen una nota. Voy a poner ahorita cuál es el contenido de ese fondo y forma para que ustedes puedan revisarlo con tiempo y espacio, ¿no? Después lo harán en casa, pero solo me interesa mucho destacar cosas que tienen que ver con esto de fondo y forma. Entonces, por favor, revísenlo si tienen tiempo. Yo voy a hablar de él más adelante, pero aún así no nos queda tiempo. En realidad es un material muy cortito que si lo entienden pueden contestar muchas cosas que desafortunadamente algunas, aclaro, de las personas que ya contestaron las actividades integradoras no contestaron porque no habían leído esta información. Es clarísimo que alguien que no contestó correctamente esto es porque no leyó el material. Entonces recuerden, su obligación es revisar el material, revisar, perdón, las fuentes de información, que son estas, y después encontrar las respuestas de las actividades ahí mismo. Y después vienen, repito, cosas muy básicas, como qué es la narrativa, qué es la poesía, qué es el lenguaje literario, cosas muy iniciales, diríamos, o yo diría que son cosas muy iniciales que nos van a permitir saber cuáles son los primeros pasos en este módulo 4, textos y visiones del mundo, que es básicamente literatura. Yo entiendo que a muchos no les gusta leer, yo me he enfrentado muchas veces a esto, que no les gusta leer, que no han encontrado un texto que les llame la atención, pero podríamos esperar que ustedes puedan encontrar algunos aspectos generales que pues, les ayuden en estos materiales, ¿no? Que les ayuden a responder. Poco a poco se irán identificando con lo que tiene que ver con la literatura, pero sí me interesa muchísimo a mí que ustedes se identifiquen primero con un texto literario. Así que es la razón por la cual, aquí está, voy a compartirles que es la primera actividad que quiero que realicen por favor. Me van a, eh, me van a poner por favor por escrito, voy a ponerles un video, que es el primer video que se llama Textos literarios y no literarios. También viene el material que ustedes tienen, que les acabo de mostrar de la semana 1. Ustedes me van a poner por favor en el chat que tenemos en la sesión, me van a poner cuáles son las características de un texto literario y cuáles de un no literario. Obviamente, por una cuestión obvia, por una cuestión evidente y lógica, a mí me interesa muchísimo más textos literarios, son los más importantes para mí. Pero eso nada más, los textos no literarios me ayudan a que ustedes sepan cuándo hay un texto literario y cuándo no hay un texto literario. Y sobre todo, sé que es obvio, si yo veo un texto de ciertas características es literario, pero lo que me interesa es que puedan explicar por qué. Esa es la parte, porque sé que lo pueden distinguir, pero a veces no pueden explicar por qué. ¿Ok? Por favor, avísenme si hay alguna duda. Yulaise, Constanza, Cristian, Rosario y Viridiana, avísenme por el chat si hay alguna duda, por favor, para proceder al video. Gracias. Gracias, Constanza Yulaise, gracias. Gracias, Cristian. Gracias, Rosario. Y me falta, creo que Viridiana. Ok. Ahorita contestará. Ahora sí va el video. Podemos clasificar el universo de textos producidos en literarios y no literarios. Veremos sus características haciendo analogías entre ellas para su mayor comprensión. Los textos literarios tienen un propósito artístico o estético. Buscan eventualmente transmitir enseñanzas o hacer reflexionar. Buscan crear belleza mediante la palabra. Los textos no literarios tienen como propósito ofrecer información, persuadir o dar instrucciones. No buscan la belleza, su función es básicamente informativa o expositiva. Los textos literarios presentan un lenguaje especial que les otorga valor estético. Los textos no literarios presentan un lenguaje sin valor estético.
acorde al propósito específico del autor, no pretende ser bello, se cumple con el propósito comunicativo del autor. Dentro de los textos literarios tenemos los poemas, cuentos, fábulas, leyendas, obras de teatro o novelas. Dentro de los textos no literarios podemos encontrar los informes, noticias, instrucciones, recetas, cartas, un horario de clases, un libro de historia o literatura o un diagrama. Con los ejemplos podemos ver claramente la diferencia y podemos notar también lo siguiente. El primero presenta un mundo de ficción y función estética, y el segundo presenta un mundo objetivo, real, y su función es informativa. La ficción, como veremos más adelante, no es una característica determinante de los textos literarios, aunque casi siempre está presente. Para confirmar nuestros conceptos, veamos el siguiente texto. Observamos que es narrado con un estilo, es decir, tiene un valor estético y nos presenta un mundo de ficción. Veamos este otro texto. Se puede observar que el escrito es más objetivo y presenta un mundo real. Pero ¿qué hay del ensayo? El crítico Eduardo Gómez de Vaquero, más conocido como Andrenio, afirmó en 1917 que el ensayo está en la frontera de dos reinos, el de la didáctica y el de la poesía. Por otro lado, la crónica, el discurso, la epístola e inclusive el artículo de prensa representan el mundo real, pero tienen también una función estética. Por esta característica, todos estos textos son también considerados textos literarios. Gracias por ver este video. Si la información compartida te ayudó, dale me gusta. Puedes suscribirte a este canal para compartir más información. Muy bien, ahora sí, los leo o los escucho si alguien quiere activar su micro. ¿Cuál es la diferencia entre textos literarios y no literarios? Antes de que me comiencen a responder, no sé si se fijaron que al final del video ahí están las fuentes que usó esta persona para hacer el video. Eso es muy importante. Ahora sí, los leo o los escucho, por favor. Nos dicen Constanza. Los literarios buscan la belleza y los no literarios son informativos. Excelente, bien. Muy bien, de hecho. ¿Alguien más, por favor? Dice Yulacy. Los textos literarios son aquellos que hablan de una historia que puede ser ficticia o real. Y los no literarios son informativos y objetivos. Excelente, perfecto y muy bien. ¿Alguien más, por favor? Esperamos un poquito que los demás escriban. No hay problema. Hola, Cristian, te oyes un poquito bajo. Que puede ser como cuento una historia o algo así. Y el texto, el otro texto es el que nos informa como las noticias, una receta o algo parecido. Esa sería mi respuesta. Muy bien, Cristian. Muchas gracias por la respuesta. Nada más, se oye un poquito bajo, pero no hay problema, alcancé a escuchar una buena parte de la respuesta. Así que está bien, muy bien, gracias. No sé si alguien más, Rosario dice, los textos literarios son la expresión artística y los no literarios nos enseñan o informan. Excelente. Me falta, me parece que Viridiana, que espero esté escribiendo, los demás ya han emitido su respuesta. Vamos a esperar unos segundos con Viridiana y si no, no pasa nada, no importa. Pero solo les voy a pedir participar activamente posteriormente y bueno, durante todo el proceso, obviamente. Hay una cosa que yo quería destacar muchísimo, que es las fuentes de referencia. Yo sé que ustedes les han hablado sobre eso y me parece indispensable tocarlo de manera, al menos de manera rápida.
Solo debo aclarar una cosa, que en general lo hago también en la retroalimentación. Colocar fuentes de referencia no es estrictamente obligatorio. O sea, si tú respondes cosas y no colocas fuentes, yo no te puedo poner puntos menos. Pero si tú colocas información que es obvio que no la sacaste de tu propia reflexión o no es una opinión porque no te piden opinión, eso sí puede ser un problema si no pones fuentes porque se puede acercar a un plagio. Hoy me ponían, les pongo un ejemplo, en la actividad uno que estaba calificando más temprano, en una actividad uno de sus compañeros, me ponía, cuando le preguntaban cuál es el contexto del autor, pues hablaba sobre la historia del siglo XIX, hablaba sobre Rubén Darío, después hablaba sobre Sor Juana, etcétera, ¿no? Entonces ahí no hubo ningún inconveniente. El problema es que son datos específicos que esa persona obtuvo de algún lugar y no me está diciendo cuál. Ahí se tengo que bajar puntos. No importa si encuentro o no encuentro en internet esa información, es obvio que esa información no proviene de esa persona. Entonces, por eso es la razón por la cual tengo que bajar puntos. Espero haberme explicado con esto. Yo insisto en que desde la primera actividad, incluso en los foros de integración, coloquen fuentes de referencia, porque si no, pueden acercarse a un plagio. Y un plagio sí es grave porque puede acarrearles un cero. No importa si es un plagio que ustedes estén buscando o que no estén buscando. Es decir, un plagio consciente o inconsciente. No importa. Lo que importa, desafortunadamente, es que hay información que no es suya, que ustedes intentan hacer pasar como suya. Ese es el problema. Entonces, ahí está la cuestión que quería explicar. Y ahorita les voy a poner también un video que tiene que ver con eso. Vamos a hablar sobre esto y les voy a decir rápidamente. Ah, bueno, no, se los pongo un poquito después. La rúbrica. Ustedes saben que desde hace tiempo cada una de las actividades tiene una rúbrica, las actividades integradoras. Tómense la molestia de leer la rúbrica, por favor, para saber cuál es el contenido, porque después ustedes en la retroalimentación se preguntan por qué les puse cierta calificación, pero no leen la rúbrica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay una que dice, eh, tiene fuentes confiables de referencia, pero si ustedes ponen una página, un blog que no son confiables, les puedo bajar puntos. Por otro lado, si ponen información y no me ponen referencias, pero es clarísimo que ustedes no inventaron o no es de ustedes esa información, también puede ser un plagio parcial, o sea, no total, pero puede ser un plagio, que es lo que no me gustaría poner en este caso. Entonces estoy tratando de hacerles las sugerencias necesarias para que ustedes no cometan un plagio. Ahorita, repito, más adelante, con lo que vamos a cerrar es con un ejercicio que tiene que ver con fuentes de referencia, con citas, paráfrasis, con colocar y hacerme responsable de las referencias que estoy usando. Todo el tiempo para hacer mis actividades utilizo internet. Necesito registrar cuál es la mejor forma de hacerlo. Por favor, si hay dudas, avísenme. Este es el material que yo les decía que es el más importante de toda la semana número 1. Repito, eso no quiere decir que no lean los demás, tienen que leer todos los materiales. Gracias. Yo leí sí. Pero este es el más importante de esta semana y lo van a poder seguir usando en las siguientes. Dice fondo y forma. Dice cuál es el fondo y cuál es la forma. Explica cuáles son los dos. La forma es cómo está presentado, es decir, cómo lo veo. El fondo es el interior. Eso funciona en un texto literario. Dice verso o prosa, cómo se proyectan las ideas. Y el fondo, la forma es muy fácil. Me van a decir forma, está escrito en prosa, prosa es como escribimos cotidianamente. Y verso sería como un poema, que rima, que tiene versos, renglones chiquitos, que está por estrofas, etc. Por ejemplo, el himno nacional está escrito en verso. Este texto que están viendo en pantalla está escrito en prosa. Espero haber explicado la diferencia, pero en general aquí lo que ustedes no están contemplando es la acción. Cuando les dicen cuál es la acción en un texto literario, me tienen que decir exposición, nudo y desenlace, por ejemplo, y es algo que no están marcando en sus actividades integradoras. Entonces deben revisar este material porque en la actividad 2 les preguntan específicamente fondo y forma.
Entonces, repito, no voy a explicar cada uno de estos ahorita, eso es una cuestión que ustedes tienen que revisar posteriormente, que es argumento que es, tema que es, acción que es, tiempo que es y espacio. Si tú me pones, por ejemplo, que también lo vi mucho, si tú me pones tiempo y me pones tiempo objetivo, yo sé que es objetivo, pero tienes que explicarme cuál es el tiempo objetivo, porque yo no sé. Entonces, y después espacio. El espacio es un reino. Entonces, cómo ese espacio influye en el texto literario. Eso es lo que necesito que tú me digas. Y después, los personajes. De los personajes solo me pones cuáles son, pero no me dices cuál es el principal, cuál es el secundario, cuál es el incidental, etcétera. Tienes que buscar información y no se trata nada más de contestar en una lista, se trata de explorar y profundizar, por eso se llama fondo, profundizar sobre un texto literario. Sé que es más trabajo, sé que es más complejo, pero es importante. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? Por favor, vamos a hacer una pequeña actividad que tiene que ver con géneros literarios para que no anden contestando cosas extrañas en sus actividades, sobre todo en la 1, donde me ponen, les preguntan cuál es el género de la obra y me ponen género cuentístico, género novela. No, hay géneros y si les preguntan género, ¿a qué género pertenece? Al género lírico. Listo, así. Y después de esto voy a abrir las actividades integradoras para que las revise, para revisarlas con ustedes. Adelante. Por favor, igual si ustedes ya saben que su participación activa tiene que ver con escribir, por favor, los únicos géneros que nosotros vamos a ver son lírico, dramático y narrativo. En este video vienen 5, pero nosotros vamos a usar solamente lírico, dramático y narrativo, entonces ustedes me tienen que decir cuál es cuál, ¿vale? Y así en adelante también lo vamos a hacer en las siguientes semanas. La literatura puede ser clasificada en varios grupos. Estas categorías o grupos son llamados géneros literarios. Los géneros literarios son grupos o categorías en que podemos clasificar a la literatura de acuerdo a su contenido y estructura. Tradicionalmente se consideran tres géneros literarios: el épico, el lírico y el dramático. Esta clasificación fue hecha por Aristóteles. Para este caso tomaremos una clasificación que además incluye el género narrativo, que en varios textos está junto al épico, y el género didáctico. El género épico es de carácter narrativo. En estos textos se presentan hechos legendarios o ficticios relativos a las hazañas de héroes. Su forma tradicional de expresión es el verso a través de los poemas épicos. Tenemos grandes ejemplos dentro de este género como la Ilíada y la Odisea de Homero, la Eneida de Virgilio, la Divina Comedia de Dante Alighieri o el Cantar del Mio Cid, una de las primeras obras de la literatura española. En el género lírico, el autor transmite sentimientos o emociones respecto a una persona u objeto. Es subjetivo. Se expresa habitualmente en verso, aunque podemos encontrar también poemas en prosa. Algunos personajes que nos dejaron obras líricas son el poeta Garcilaso de la Vega, Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado, Pablo Neruda, César Vallejo, Walt Whitman o el poeta maldito Arthur Rimbaud. Las obras dramáticas son textos destinados a ser representados en escenario frente a un público. La historia a contar se desarrolla a través de diálogos. Pueden clasificarse en dramas, tragedias o comedias. Aunque la palabra como arte está presente en este género, su concreción, su realización total se realiza en el escenario. Obras como Romeo y Julieta de William Shakespeare, La Celestina de Fernando de Rojas, Don Juan Tenorio de José Zorrilla o la muy conocida Fuente Ovejuna de Lope de Vega son algunas obras representativas de este género. El género narrativo, como ya vimos, está considerado junto al género épico para muchos autores, ya que ambos narran hechos. En el género narrativo se utiliza un narrador que relata una historia ficticia o real. Se expresa habitualmente mediante el cuento y la novela. Obras narrativas como El Quijote de la Mancha de Cervantes, Cien años de soledad de García Márquez, La Metamorfosis de Kafka, el cuento El gato negro de Poe o Las ruinas circulares de Borges son algunos ejemplos de literatura narrativa. El género didáctico suele ser considerado extraliterario.
La oratoria es a veces estudiada como género aparte. Para esta explicación los ubicaremos dentro de un solo género. Tienen como finalidad la enseñanza o la divulgación de ideas expresadas de forma artística con un lenguaje elaborado y recursos de la filosofía. Se suelen expresar mediante el ensayo, la fábula o discurso. Tenemos como ejemplos los ensayos de Montaigne, La civilización del espectáculo de Vargas Llosa, el discurso Yo tengo un sueño de Martin Luther King o las fábulas de Esopo. La fábula está considerada dentro del género didáctico, pues su fin principal es la enseñanza. Repasemos los puntos claves de cada género literario. El género épico narra hazañas de héroes. Las obras líricas son básicamente poesía, expresan sentimientos y emociones. El género dramático se expresa mediante diálogos y es escrito para ser actuado en un escenario. Los textos narrativos son hechos narrados, incluyen la novela y el cuento. El género didáctico y oratoria están hechos para enseñar o expresar ideas. Eso ha sido todo por hoy. En los siguientes videos desarrollaremos a detalle cada género literario. Perdón. Igual ponen las fuentes. Así que, nada, los leo, ahora sí. Pero ahí ya había algún par. Ulysses, el género literario es la manera de expresar y ahí se cortó. Lírico es para expresar sentimientos, narrativos son historias que le pasan a los personajes y los dramáticos son destinados a representarse ante un público. Justo esa respuesta, gracias Constanza, esa respuesta que puso Constanza es la que me interesa mucho que ustedes expliquen en su actividad integradora, porque por eso no están los puntos completos, que es lo que voy a explicar a continuación. Gracias, espero que, nada más les recuerdo por sobre el foro aprendiendo, que participen todos los días. Pueden hacerlo incluso el fin de semana, yo lo reviso, aunque muy poquito, pero lo reviso también el fin de semana, ¿no? Entonces, es muy importante. Vamos a empezar ahora sí con las actividades integradoras, porque quería hacer una introducción, pero espero que no sea tan extensa. Dice, sí, por favor, para las actividades integradoras yo sugiero que sigan las siguientes instrucciones. No son instrucciones diferentes, simplemente es una ampliación de lo que dice en plataforma. Y dice así, sigue las instrucciones de plataforma. Es muy importante que leas las instrucciones. Si te dicen tanto de plataforma como de el formato de la actividad. Si dicen que escribas 5 renglones, escribe 5 renglones, porque si no, te voy a bajar puntos. Sé que es muy, sé que es muy quisquilloso, pero es importante que sigan instrucciones, es lo básico, eso es de primaria, seguir instrucciones. Si ustedes no pueden hacer eso, se les va a dificultar el resto del módulo, y es muy fácil seguir instrucciones. Antes de continuar, dice Ulysses, el género lírico es subjetivo, donde podemos expresarnos en nuestras palabras. El dramático es que contiene dramas y se presenta ante las personas, y el narrativo es cuando alguien narra una historia. El épico narra historias de las suores, supes. Y ahí viene el didáctico, que no usamos casi, pero tiene que ver con el convencimiento de la otra persona. Gracias, Ulysses. Sigo con las sugerencias. Sigue las instrucciones complementarias de tu asesor virtual. Ahorita lo voy a poner, porque si no queda incompleto. Cuida la ortografía y coloca fuentes de referencia. Para lo de cuida la ortografía, les sugiero que también les puse el link les puse el link en el foro aprendiendo, ahorita leo el de Cristian, y es se llama corrector online y les corrige acentos, repeticiones de palabras, una palabra por otra o escritura incorrecta, una S por una C, una Z, etcétera, ¿no? Entonces, mucho cuidado con sé que es muy importante, pero revísenlo, les puse el link en la plataforma, ay no, este no es, y se los voy a poner ahorita otra vez. Listo, es correctoronline.es. Les sirve mucho. Yo sugiero que escriban sus cosas, las copien y peguen aquí para ver el nivel en el que están, corrijan y copien y peguen ya como respuestas. Eso no tiene nada que ver, ni es incorrecto, ni está mal en cuanto a los textos. Ahora sí, voy a descargar la actividad integradora de la semana 1 que se llama analizar textos literarios y se las voy a mostrar
para que ustedes la puedan, para que la podamos revisar juntos. Listo. Ustedes están viendo que vienen ahí los siguientes textos. Viene autor y título de la obra. Y abajo les preguntan quién es el autor. Es obvio que quién es el autor. Lo que quiero que ustedes es agreguen cosas sobre el autor. Busquen información en internet, busquen biografías. Es importante, no es obligatorio, pero sería importante. Lo que sí son los siguientes. ¿A qué género literario pertenece? Ustedes ya saben los géneros, ya los pueden usar aquí y contestar, pero me tienen que decir por qué pertenece a ese género. Porque a veces ustedes simplemente repiten cosas y no saben por qué. Y ahí me doy cuenta que no leyeron el texto original y no leyeron los materiales extra que hay, como el que les acabo de presentar, que es un video. Entonces tienen que explicar, si digo narrativo, por qué es narrativo, aunque sea de manera muy breve, pero tienen que explicar por qué es narrativo. Es importantísimo. Después, el contexto cultural de la obra, qué estaba pasando en el mundo cuando la obra se escribió. Investigan cuándo se escribió la obra y me dicen qué estaba pasando en el mundo. Luego, ¿cuál es el contexto del autor? Me dicen, no biografía, me dicen qué estaba pasándole al autor cuando escribió esa obra. Estaba perseguido, era rico, viajó por el mundo, etc. ¿Qué estaba haciendo el autor cuando escribió esa obra? Todo esto lo tienen que utilizar, lo tienen que sacar de fuentes de internet. Hay fuentes confiables y fuentes no confiables. Entonces revisen, por favor. Traten de buscar páginas con terminaciones .edu o .gov, que algunas veces son páginas confiables, y pongan la fuente de referencia completa. Continuamos con la intención del autor. Ahí ustedes son libres de contestar lo que necesiten. El argumento, ya vimos que es argumento, y aquí empieza lo de fondo y forma. Argumento, tema, acción. Acción debe estar dividida en 3, excepto en la poesía, pero ustedes lo van a ver después. Tiempo de la obra, espacio y personajes. Si ustedes me ponen el espacio es Madrid, me tienen que explicar por qué es importante en la obra. Eso no está ahí, pero es importante y es obvio. Si ustedes leyeron fondo y forma, es obvio que ustedes van a contestar por qué es importante. Perdón, por qué se desarrolla en Madrid o por qué el personaje principal es tal. ¿Sí? Si me dicen, hay 3 personajes principales y uno se llama Don García, como en la obra de teatro, entonces, ¿por qué él es el principal? Me lo tienen que decir. Y luego aquí, 10 a 12 líneas, respeten la extensión, me dice cómo se relaciona el contexto de cada autor con el mensaje. Tienen que analizar el contexto que me pusieron y esto, porque después me ponen cualquier cosa acá y se nota que no se acuerdan de sus respuestas que pusieron unas líneas antes. Redacta un comentario breve, otra vez la extensión, que es muy importante respetarla, en el que contrastes las 3 formas de transmitir un mensaje de cada autor, considerando los elementos que identificaste en el cuadro comparativo. ¿Cuáles son las diferencias? Por último, 10 a 12 líneas máximo, contrasta la forma de ver los textos con la tuya. ¿Cuáles son las diferencias que vi entre la forma en que explican los personajes con mi forma de ver la vida? Y al final me ponen fuentes de referencia. ¿Qué fuentes van a usar? Pues aquí una biografía, aquí el contexto, aquí la intención, aquí el argumento. O sea, me tienen que poner fondo y forma, las 3 lecturas. O sea, si ustedes me ponen, es a veces lo que no entiendo. Voy a pasar a la actividad 2 y vamos a cerrar con el video del plagio. Si ustedes leyeron esos 3 textos, ¿por qué no me los ponen como fuente de referencia? Si no me los ponen, quiere decir que no leyeron nada. Y eso es obviamente una mentira. Eso es obvio que ustedes leyeron, si no, no entregarían la actividad. Eso es obvio, yo lo entiendo. Pero no me están diciendo eso. Me están diciendo, yo no leí nada y contesté porque soy bien bueno y bien inteligente. Pero no contesté, no consulté nada. Eso es una mentira, además de todo, porque ustedes sí consultaron cosas. Quería repetir la importancia que tiene esto, por favor. ¿Dudas sobre esta actividad 1? Voy a cerrarla y ahorita comparto la otra. Un segundo.
Gracias. Y ya vi que Rosario acaba de contestar. De los géneros no hay problema. Gracias. Y bueno, Cristian también hace unos minutos. Eh, gracias por sus comentarios que son para no expresar dudas. Entonces, muchas gracias. Y vamos con la segunda actividad integradora, que es donde tiene dudas Yulacy, y me voy a regresar al chat para ver cuál es su duda específica. Paso 3, anterior paso 2. Se refiere al... bueno, ahorita lo explico, Yulacy, pero ya te entendí la pregunta, espero. Entonces, bueno, vamos al paso 3, a la actividad 2. Dice, tienes que leer la canción del oro de este autor. Esa va a ser tu primera referencia, obviamente. Y aprendiste del texto. Aquí, por favor, les voy a pedir que no viene extensión, pero yo se las voy a poner, que son 5 renglones. 5 renglones tienen que, cuando no dice la extensión, tienen que ser 5 renglones. Si no, los voy a penalizar, por favor. Porque lo dije en la llamada, en la videollamada, bueno, en la sesión, y es material de clase y no lo revisaron. Por lo tanto, si ponen ¿qué aprendiste del texto? Nada, tú puedes decir sin problemas que no aprendiste nada, lo cual está bien. Lo que no puedes hacer es no justificar tu respuesta. Eso está mal y ahí voy descontando puntos. Entonces, ¿qué aprendiste del texto? Me dices en 5 renglones. Ojo, porque en el celular son menos renglones. Entonces, estos 5 renglones en la computadora, en el celular son alrededor de 8. Entonces tengan muchísimo cuidado con eso, por favor. Luego, todos los voy a repetir. 5 renglones. 5, 5, 5. Todos. ¿Identificas alguna problemática? Aquí sí les van a pedir más opinión. En la otra sí les pedían información y por lo tanto hay más fuentes, citas, referencias y tal. Pero en esta no. ¿Qué opinas sobre el lenguaje del autor? Justificas el lenguaje que se utiliza, consideras que facilita o complica la comprensión, y consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística, igual 5 renglones. Ya repetiste la pregunta. Ahora te digo cuál es. Ya lo tengo, Yulacy. Entonces, aquí es la parte. Aquí no hay problema, les piden opiniones, pero tienen que llenar la extensión que yo les solicito. Después dice el perro y el cocodrilo, tienen que leer otro texto. Aquí está su segunda fuente. Y dice, en el cuadro de abajo redacta con tus palabras la trama, como si se la contaras. Esto quiere decir, Yulacy, que esta es informal. Como si me la estuvieras contando a mí o a tus amigos. Una vez que lo hayas hecho, tienes que ponerlo literario en el otro o formal. Eso indicará que ya hiciste 2 textos. En el paso 3, en el paso 2, A y B, en el A hiciste un texto, en el B hiciste otro texto, y lo que tienes que hacer es analizar el C. En el 3, perdón, analizar los 2 textos anteriores que ya habías hecho, que son 2. Tienes que hacer 2 textos, repito, en el cual redacta con tus palabras. Este sería texto número 1, la trama del texto, y aquí texto número 2. Y aquí tienes que analizar el fondo y forma de los 2. ¿Me expliqué, Yulacy, y los demás? Por favor, para que no queden dudas, avísenme. En particular, Yulacy, que fue la que hizo la pregunta. Es que lo que te piden en realidad en la actividad 3, en esta pregunta que estoy seleccionando, tienes que explicar por separado cuál es el fondo y forma del texto 1 y cuál es el fondo y forma del texto 2. Eso es lo que tienes que hacer en la actividad, en la pregunta número 3. En un párrafo, si quieres en un listado también, cuál es el fondo, tema, personajes, tal como lo hiciste en la actividad 1, nada más que aquí son textos que tú escribiste.
Exacto, vas a poner el fondo y forma de cada uno de los textos que hiciste. Exactamente eso. De nada, gracias por la pregunta. Y aquí volvemos a los 5 renglones y otra vez 5 renglones. ¿Cuál es el fondo y la forma? Si no alcanzan los 5 renglones, por ejemplo, si hacen una lista, pues no tienen que preocuparse por eso, pero en los otros casos sí. Y dice, ¿qué tipo de lenguaje te gustó más utilizar? Cotidiano literario, ¿por qué? 5 renglones. Y aquí, ¿qué creen? Pues me tienen que poner fuentes de referencia. Ya tenemos una que es la canción del loro, dos que es el perro y el cocodrilo y tres que es fondo y forma porque lo van a consultar. Entonces tienen que ponerme 3 referencias por lo menos. Si no, otra vez indicará que ustedes no... ahorita te contesto, Constanza. Me indicará que ustedes no leyeron nada, ni siquiera el perro y el cocodrilo y el otro. Si no ponen fuentes de referencia, quiere decir que no leyeron nada. Y eso es un error. Por ese tipo de distracciones, por no leer la instrucción o no seguir estas instrucciones, es que pierden puntos desde el inicio. Por eso a algunos les recomendé que se esperaran hasta después de hoy para subir sus actividades. Entiendo que a veces les gana la ansiedad o simplemente no pueden, no tienen tiempo en otro momento, pero les recomiendo que lo hagan para la próxima semana. Dice Constanza, ¿el fondo y la forma son si está en prosa un verso? No, Constanza, solo la forma. La forma es si está en prosa o inverso. El fondo es trama, personajes, tiempo, espacio, etcétera. Lo que les mostré hace un momento. Prosa o verso solo es forma. Fondo es todo lo que ya habíamos hablado hace un momento. Si tienes dudas, obviamente avísame. No, eso, la intención de los personajes no es parte del fondo, Yulaisi. El fondo, exacto, lo del recurso es, ahorita se los pongo. Digo, ya puedo cerrar ya no hay problema. Pero voy a compartir el de fondo y forma, que es el que me interesa. Esto es el fondo. Argumento, tema, acción, tiempo, espacio, personajes. Eso no es la intención de los personajes. Solamente me vas a decir, es personaje principal. Ah, ¿cómo funciona en la historia? Ah, pues es sobre el que gira todo. Ah, pues personaje secundario es el que ayuda al personaje principal. Una breve explicación, no es demasiado. De hecho, las dos van a ser muy parecidas. Fondo y forma van a ser muy parecidas, pero quiero que me las expliques por separado. Las ideas y los pensamientos. Sí, puede ser. Este personaje piensa más porque es principal y nos interesa más saber su pensamiento. Sí, no hay problema. Pero tienen que seguir para contestar el fondo y forma en la actividad 2. Esa pregunta 3 que tú solicitas, Yulaisi, tienen que saber bien y consultar este material que está en la pantalla. Sin él, no van a poder contestar o van a contestar. Siempre me llama mucho la atención que ponen acción y acción como si pasaran cosas. Como de, ah, lo mató y luego se cayó. En realidad las acciones no son esas. Como viene ahí, exposición, o sea, cómo inicia, cuál es el nudo, que es la parte más importante, donde hay mayor tensión, y cuál es el desenlace. No son cosas que pasan. Las acciones no son cosas que suceden. Revisen el material y ahí van a encontrar la respuesta, por favor. ¿Dudas sobre actividad 2? Por favor. Porque ya estoy cerrando y la verdad se me pasó muy rápido. ¿Dudas? Voy a poner nada más esto para el plagio y después vamos a cerrar con sus conclusiones. Por favor, les voy a hacer un par de preguntas en las cuales espero que contesten. El que conteste más rápido pues tendrá una participación mayor. Se llama Cómo evitar el plagio y es una explicación de lo que he venido hablando y de la importancia de colocar fuentes de referencias en todas las actividades. ¿Cómo evitar el plagio? Bien sea que te encuentres estudiando o ya estés en el mundo laboral, el plagio es bastante común. Pero, ¿qué es exactamente? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la práctica en la que alguien toma ideas o trabajos de otros, haciéndolos pasar como suyos. Digamos que estás escribiendo algo para el boletín informativo de una empresa y encuentras un importante artículo en internet que tiene toda la información que necesitas, así que decides tomar una gran parte del escrito, cambiar algunas palabras y publicarlo sin dar ningún crédito al autor original. Esto es plagio y te puede traer serias consecuencias. Por ejemplo, si en tu escuela copias algún texto, podrías perder una materia o perjudicar tus estudios. En el trabajo,
te ocasionaría una mala reputación, procesos legales o incluso hasta perder tu empleo. Muchas veces, por falta de información, podemos estar cometiendo este grave error. Sin embargo, tenemos algunas estrategias que pueden ayudarte para evitar hacer fraude. Siempre cita tus fuentes. Muestra de dónde conseguiste esa información y da el crédito al autor. Además, el hacerlo generará mayor credibilidad en lo que estás escribiendo. Si deseas utilizar las palabras del autor, debes ponerlas entre comillas y en el mismo párrafo citar la fuente de donde las tomaste. Cuando quieres usar la información de un documento y no deseas poner la frase directamente, puedes escribir el texto con tus propias palabras. A eso le llamamos parafrasear. Recuerda cambiar el lenguaje y la escritura de la oración a tu estilo, respetando su significado. También puedes explorar varios escritos y de ahí sacar una conclusión con tus palabras. Esta opción te ayudará a tener ideas nuevas y originales. Copiar un texto parece un método fácil para ahorrarte algo de tiempo y esfuerzo, pero a la vez podría causarte dolores de cabeza. Recuerda que al escribir, debes ser claro y siempre mostrar de dónde obtuviste la información que no te pertenece. Así podrás crear tu propio contenido y sentirte orgulloso del resultado final. GCF Global. Listo, ya estamos terminando, nos quedan unos cuantos minutos, pero dice Yulaisi, para evitar el plagio es necesario poner las referencias de todos los que hemos tenido información de las ideas, incluyendo los recursos de la plataforma, que son los que utilizamos para darnos a la idea de cómo responder. Exacto, lo estás poniendo muy bien. Además de añadir la cita, poniendo la frase que tomamos entre comillas. Por lo tanto, Yulaisi, si quieres, ¿esto cómo se llama? Vean ahí, vean sus características, se las puse en amarillo. Además tiene otra característica que son los paréntesis, eso que indica. Hay una confusión ahí que quiero aclarar. Es una cita textual, muy bien. Es una cita textual porque literal reproduce las palabras del autor, lo hace entre comillas que están en amarillo y además tiene otra característica que son la referencia, que es eso que está entre paréntesis. Es una referencia corta. ¿Por qué? Porque la referencia larga va al final del texto. Sé que es muy... O sea, da muchísima flojera ponerlo en el texto y luego otra vez al final del texto, pero eso va a evitar plagios y va a ser muy escrupuloso. Yo sí aprecio mucho que una persona ponga citas textuales y que al final ponga referencias, que no solo ponga referencias. Es importante, porque es a lo que se van a ir acostumbrando en los siguientes módulos. ¿Sí? ¿Y este cómo se llama? Para todos. Con eso se refieren a la cita y a la referencia. Súper, sí, exacto. A eso me refiero. Esta es cita textual. Ay, perdón, la anterior. Esto es cita textual. Esto que estoy encerrando, estos son las comillas. Y esto que está entre paréntesis son la referencia corta por la que va en el texto. La referencia larga va al final del texto. Exacto, Rosario y Constanza. Muy bien. Es cuando se parafrasea un texto. Esto quiere decir que no voy a copiar literalmente, entre comillas, no voy a usar comillas copiando las palabras del autor. Lo que voy a hacer es mencionarlas yo, como comentarlas yo. Pero eso no quiere decir que no ponga los paréntesis, que es la referencia corta. Y además la referencia larga también va al final del texto literal, de mi trabajo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo podrían tomar las referencias. Vean, yo puse uno de prepa en línea CEP, tomando fondo y forma. Prepa en línea CEP, que en este caso es el autor. Lo pueden incluso poner prepa en línea, o sea, escribir prepa, no la abreviatura. 2019, fondo y forma, entre comillas, porque es el nombre del material. Luego el nombre de la plataforma, cómo se llama la página donde lo obtuvieron, plataforma prepa en línea CEP. Luego el URL, que es básicamente el link. Eso es la fuente de referencia completa y pueden consultar también la que ustedes quieran en el manual de citación de prepa en línea CEP, que se les proporcionó desde el propedéutico y que también está en todos los lugares. Te los muestro rápidamente. ¿Dónde está? Ustedes tienen esta versión. Creo que ven algo muy parecido a lo que yo veo. Entonces, aquí está el manual de citas y referencias. Aquí está. Y aquí aparece. ¿Sí?
Lo pueden consultar cuando ustedes quieran. Es un PDF. Entonces, no hay excusa. Ahí les dice cómo citar películas, fotografías, libros electrónicos, PDFs, archivos, lo que ustedes quieran, ahí aparece. Y si tienen dudas, vamos a seguir trabajando. Lo que sucede es que yo no me puedo detener cada clase en esto. Obviamente, si ustedes preguntan algo específico, les ayudo. Y si nos toma media hora, no importa que nos tome media hora. Pero también es muy importante que veamos las fuentes de referencia, perdón, las actividades, porque si no, pues el objetivo de esta sesión son las actividades, ¿no? Entonces, bueno, nada más les aclaro eso. Dice Yulacy, entonces si tomo alguna frase, aunque esté a mitad de un texto, se agrega la cita corta aparte de las comillas. Si son las palabras exactas del autor, Yulacy, sí, tienes que agregar las comillas y aparte el paréntesis. Si solo es algo, una idea, pero tú le estás cambiando las palabras, no son necesarias las comillas, pero sí el paréntesis. ¿Sí? Comillas y paréntesis son indispensables para la cita textual. Para la paráfrasis, solamente los paréntesis y además las referencias finales. ¿Ok? Por favor, dudas, porque ya terminamos la sesión. Final, dudas, obviamente las pueden seguir haciendo el próximo viernes, no hay ningún problema, no pasa nada. Gracias, Yulacy. Les pido a los demás, Rosario, Constanza, Cristian, que ya me están contestando que no tienen dudas. El viernes también voy a mencionar algo parecido y vamos a tener otro tipo de trabajos también. Entonces, pues nada, les agradezco muchísimo, se me fue muy rápido el tiempo. Les agradezco muchísimo su atención y su presencia este miércoles 26 de febrero de 2025 para la sesión número 1 del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Y les deseo una muy buena tarde y les deseo que también tengan mucho éxito y que les salgan muy bien sus actividades y el viernes podemos seguir trabajando en ellas. Pueden preguntar lo que quieran, ¿vale? Que estén muy bien y nos vemos el viernes. Hasta pronto.